Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana este sábado 27 de julio desde la sede de gobierno acá en La Paz, Bolivia. Vamos a dar cuenta de los temas que vamos a considerar este fin de semana en Diálogo en Panamericana, una agenda que hemos establecido en función de los temas que son parte precisamente de la agenda de noticias. En el primer punto hemos visto por conveniente dar cuenta de la situación económica en el país, ante expresiones de preocupación de parte de algunos sectores por la falta de dólares y el suministro de combustible, aunque las autoridades de gobierno han realizado explicaciones sobre lo que se está haciendo en estos temas. En el tema de los dólares, por ejemplo, fue muy elocuente el presidente Luis Arce Catacora en un breve mensaje el pasado jueves, cuando da cuenta al final de que hay un rol importante que debe jugar el legislativo para viabilizar los créditos que están detenidos. En el tema del combustible se ha manifestado que hay dificultades para que esto llegue hasta territorio boliviano, porque están en puertos chilenos, en la hidrovía Paraguay-Paraná, también hay dificultades. Entonces hay explicaciones que han brindado las autoridades de gobierno en este primer punto del programa. En el segundo vamos a hacer referencia al escenario político en el país. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sobre todo ha generado muchas repercusiones, lo que está ocurriendo internamente en el movimiento al socialismo. Eso ya es inminente, dicen, aunque en Bolivia todo puede ocurrir, esa dinámica de confrontación de posturas de parte de los actores, sobre todo en el oficialismo, en el movimiento al socialismo, acerca además de la posibilidad de expresiones callejeras. Esto de manera libre vuelve a la discusión cómo es posible se respeten las normas imperantes en nuestro país. Hay, no solamente en el MAS, sino también en sectores de oposición, algunos aprestos que se vienen desarrollando. Sería bueno también dar cuenta, se dice, de una mirada en este ámbito político. Y finalmente, en el tercer punto, acerca el tema de las elecciones judiciales, hay una evaluación del trabajo de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que poco a poco está ya concluyendo, cerrando su trabajo. Tendría que convocarse a una sesión del Pleno de la Asamblea Legislativa para ultimar detalles y enviar listas finales al Tribunal Supremo Electoral. Todo esto en medio de algunas observaciones y cuestionamientos producto de algunos videos que han surgido en el que presuntamente se involucraría algunas legisladores de favorecer a ciertos postulantes. Estos tres puntos están en la agenda de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora. Hemos realizado un sorteo previo junto a ellos para establecer el orden de participación. Por ello le damos la bienvenida inicialmente al exdiputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario, don Luis Eduardo Siles. También está junto a nosotros el politólogo Marcelo Silva y también el politólogo Marcelo Arequipa. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana de este fin de semana.
Antes de iniciar las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra inicialmente a don Luis Eduardo Siles para dar cuenta del primer punto del programa. Adelante, bienvenido. Muchísimas gracias, José Luis. Un saludo cordial para usted, para toda la audiencia de Panamericana en Bolivia y en el mundo. Y obviamente a nuestros dos amigos aquí presentes, los dos Marcelos, Marcelo Arequipa y Marcelo Silva. Bueno, yo creo que este tema económico es equiparable con el cuento de el lobo y los chanchitos, ¿no es cierto? Durante varios años, especialmente desde el 2015, economistas, observadores internacionales y diferentes voces estuvieron alertando sobre la tendencia de la economía boliviana. Estuvieron diciendo que el crecimiento había disminuido, que las exportaciones de gas estaban en una tendencia a la baja, que las reservas estaban bajando. En otras palabras, estaban alertando de que venía el lobo, ¿cierto? Y poco a poco el lobo se fue acercando, se le empezaron a ver sus orejas y el gobierno, como los chanchitos del cuento, se rieron del asunto, diciendo aquí no pasa nada. Nuestra economía está blindada, esa prueba de bala, no nos puede ocurrir absolutamente nada y por lo tanto decidieron hacer nada y continuaron con la misma obstinación, en las mismas políticas, en el mismo gasto dispendioso del Estado, creando empresas estatales que pierden mucho dinero, que consumen mucho más plata que los municipios y las gobernaciones juntos, y se mataron de la risa de esta amenaza del lobo. Bueno, el lobo ha llegado, el lobo está entre nosotros, está caminando por todas las ciudades y las áreas rurales de nuestro país, y el lobo se está comiendo la economía, los dólares, las reservas de oros, los combustibles, las exportaciones, la credibilidad y la confianza en el país. En fin, el lobo está aquí y está destruyendo todo lo que nos queda como infraestructura económica, sobre todo producto de la escasez de dólares y de la baja en las exportaciones de gas. Hace 11 años que el déficit fiscal crece, básicamente desde el 2011. La deuda externa se ha duplicado, ya va por 13.500 millones de dólares. La deuda interna en 5 años subió a 100.000 millones de bolivianos y todos los indicadores muestran una crisis galopante. Quizás lo más cotidiano, lo que sienten todos los ciudadanos en su realidad cotidiana, sobre todo los que son comerciantes, los que son importadores, farmacéuticos, gremialistas, en fin, una larga lista de actividades, sufren porque no hay dólares, ¿no es cierto? Es decir, en el mundo en el que vivimos es básicamente imposible considerar hacer una economía prescindiendo de los dólares. No se puede hacer sin eso. Es decir, los gremialistas no pueden ir a comprar bienes a las fronteras para comercializarlos en Bolivia si no hay dólares. Los que producen medicamentos, si necesitan un ingrediente que hay que comprar afuera, pues lo tienen que comprar con dólares. Los repuestos se compran con dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Y a eso se suma el tema de la escasez de hidrocarburos, especialmente de diésel, y de ahí también podremos hacer una lista. Entonces, todos los que necesitan diésel para funcionar. Quizás lo más preocupante aquí es que todo esto es manejado con gran improvisación por parte del gobierno. Es decir, aquí nos dicen, están llegando unos barcos y si utilizamos la plata que dijimos que nos íbamos a prestar para el COVID, como lo dijo el señor presidente, en comprar diésel, entonces vamos a arreglar el problema. En primer lugar, me parece que es sumamente preocupante que el presidente en persona diga que si los japoneses prestaron plata para el COVID, bueno, la vamos a utilizar en comprar diésel. Yo creo que eso puede traer consecuencias para el país y para él, ¿no es cierto? Y lo dice totalmente suelto de cuerpo. Y lo otro que es preocupante es la forma en que se trata de justificar esto. Es decir, esta mañana yo escuchaba a un señor vocero de yacimientos que hacía una explicación sobre las olas
el oleaje en Arica, solo faltaba que nos diga que había un pulpo gigante que estaba agarrando los barcos rusos y que por eso no se podía descargar el diésel. Esto realmente es demasiada improvisación. O sea, ¿para qué son gobiernos, Dios mío? Se supone que son gobiernos, ¿para qué tienen funcionarios públicos? Para ver, se está acabando el diésel, hay que ir previendo esta situación, hay que ir generando una reserva y no cuando se acabó decir, ahorita vamos a ir a comprar, viajaremos a Rusia a comprar diésel. Eso no es un gobierno. Esa es una manga de improvisados, es decir, que no tienen ningún sentido del mediano y del largo plazo, es decir, realmente esto es poco serio. Lo mismo, igualmente poco serio, es los recursos a los que han apelado para tratar de disimular esto, ¿no es cierto? El primero, obviamente, la famosa exhibición de tanques y de militares, y llamarla a esta golpe, etcétera, para tratar de distraer la atención. Lo único que lograron fue distraer la atención quizás 3 días y hacer que el dólar de 9 se vaya a 11. Eso es lo que lograron con ese su pseudo golpe. Pero en otras cosas tampoco fueron muy serios. Hicieron un pacto con los empresarios. Les dijeron, vamos a hacer una subasta de diésel, que fue saludada por incluso opinadores en las redes favorablemente hacia el gobierno. Por ejemplo, el mecanismo de subasta del diésel, sencillamente no lo implementaron. O sea, dijeron que iban a hacer esto y no lo llevaron a cabo. Lo propio con el tema del litio, ¿no es cierto? Todos sabemos de que el tema del litio es un tema que va a demorar aún bastante tiempo y no hay resultados concretos de nada. El presidente dice que la Asamblea no le presta el dinero o no autoriza los créditos. Ya le han prestado, ya han autorizado esta Asamblea 3.900 millones de dólares de préstamos en esta gestión. Entonces, tampoco se puede decir que bloquean deliberadamente estos préstamos, puesto que le han autorizado esa cifra. Y un país no puede estar viviendo pues, del préstamo. Ese era el modelo del masismo, era acabar con ir a pedir plata afuera, solicitar al Fondo Monetario Internacional que nos arregle la vida, etcétera. Y sin embargo están volviendo exactamente a lo mismo, porque todos esos préstamos son deuda para el país. En resumidas cuentas, esta es una situación muy grave y las respuestas que son mentir, marear la perdiz, inventar cosas, hacerse desmentir, por ejemplo, por los chilenos. Hoy día los chilenos desmienten de que el puerto de Arica no haya estado funcionando. Esto ya es vergonzoso, ¿no es cierto? Ya en el segundo punto veremos más vergüenzas como los aplazados, como los que están pasando los resultados de los exámenes, los borrachos en la Cámara de Diputados, las acusaciones de agresiones sexuales en el mismo Parlamento, en fin, todo esto es un cuadro dantesco, pero para solo limitarnos a la economía, no es mintiendo que vamos a enfrentar la crisis económica, hay que enfrentarla agarrando el toro por las astas como hombrecitos y hablando la verdad, porque sacándole la nalga a la jeringa y mintiendo, no es así que se va a solucionar el grave problema que ha sido creado por dos principales autores, ¿no es cierto? El señor Evo Morales y el señor Luis Arce. Durante todos estos años han sembrado esto, han establecido este pseudo modelo económico que ahora se demuestra no tiene ni coherencia, ni sentido, ni había estado blindado, ni nos ha llevado a ningún otro lado que no sea el desastre. También mienten cuando dicen vamos a reinaugurar un pozo supuesto de gas que ahora se revela en realidad no tiene gas y ya había sido inaugurado antes, ya se había anunciado eso. Todos estos son muchas mentiras, muchas irracionalidades y mucha falta de voluntad para enfrentar este grave problema que nos concierne a todos, que es el de la economía. Y cuando la economía no está bien y todos lo sienten, bueno, empiezan a haber pues problemas sociales serios, como la preocupación que dice el título, este punto de muchos sectores, porque no hay gasolina, no hay combustible, no hay dólares, y eso va a aumentar si es que el gobierno no enfrenta el problema. Ahora, si perseveran en hacer lo mismo, entonces va a obtener el mismo resultado. Habría que exhortarle a que considere la forma de cambiar su política para poder solucionar o empezar a solucionar estos graves problemas.
Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Luis Eduardo Siles. Le damos la palabra ahora a don Marcelo Silva para que pueda dar cuenta también de este primer punto a propósito de lo que está ocurriendo en el ámbito económico, todas las expresiones de preocupación que se han generado hasta el momento por las motivaciones que ya hemos mencionado. Adelante, don Marcelo Silva. Muchísimas gracias, José Luis. Un cordial saludo a toda la audiencia de Panamericana. Siempre lo digo y lo reiteraré las veces que venga acá. Saludar a la gente que nos escucha en el país, pero fundamentalmente a la gente que nos escucha fuera del país, ¿no? Panamericana sigue siendo la radio bandera de este país y indudablemente este programa es altamente escuchado fuera de nuestras fronteras en función de ser una especie de medidor de pulso, de vía informativa, de análisis de lo que está pasando en el país. Así que un cordial saludo a los bolivianos y no bolivianos también que nos escuchan fuera de nuestras fronteras. También saludar a Chichi Siles, a Marcelo Arequipa, con quienes vamos a tener hoy día el privilegio de tener una tertulia. Bien, vamos al tema que se nos pide. Primer elemento, ¿no? Sorprende, realmente sorprende la llegada tardía, pero muy tardía, del presidente Arce a reconocer cosas que son evidentes para los bolivianos de hace varios meses, ¿no? Y creo que por eso el discurso más allá o el mensaje que dio el presidente Arce está sujeto a abundantes críticas y todavía me imagino más a ver si el presidente Arce nos da alguna sorpresa el 6 de agosto, ojalá que sí, pero realmente creo que ha sido hasta un error comunicacional, ¿no? Salir y decirnos algo que los bolivianos vivimos desde hace varios meses, ¿no? Que hay problemas, que hay crisis económica y que además está endilgada a factores externos. Habría que ver y ahora mirar bajo la misma retórica del presidente por qué otros países de la región y vecinos tienen mejores posibilidades de soportar este embate de crisis internacional, ¿no? En otra hora esa fue la bandera, ¿no? El país es el mejor país de la región, etc. No, hoy día hay varios otros países vecinos de la región que están teniendo mejores resultados, entre comillas, hasta ante este embate de crisis a nivel internacional. Solo voy a mencionar uno, Paraguay, listo, ¿verdad? Con eso nos damos cuenta de que hay otros países que tienen mucha más lucidez y más claridad en el ámbito de resistir el tema de la crisis mundial. A mí me da la impresión que el gobierno anda sincrónico, ¿no? Tiene una sincronía muy seria con la realidad, llega tarde a tener esas percepciones que son nítidas. Pero un segundo elemento es de que hasta ahora lo que el gobierno nos ha dicho en relación a los temas económicos es vacío, hueco, anodino, diría yo, ¿no? No hay un elemento que pueda dar ciertos elementos de certidumbre más que una negación sistemática. Y esa negación sistemática se estrella de manera muy, muy galopante con la realidad. Vos, off the record, dialogábamos acá con los cotertulios hoy día, que este año me ha tocado viajar hartísimo. Recuerdo muy bien que tuve que conseguir dolarcitos para mi primer viaje en enero. A 7.5 los he comprado. Para un segundo viajecito los he comprado a 8.7. Para el último viajecito de hace 3-4 semanas he tenido que conseguir el dólar a 9.8. Prácticamente 10. Ahora, si yo me animara a viajar dentro de unos días, estoy seguro que tendría que comprar el dólar por lo menos a 10 y pico u a 11 bolivianos. Entonces, vamos, ¿no? Esto es empírico, esto es palpable, no son inventos, esto no es una metáfora, no es sinónimo de un producto, de una maquinaria especuladora, ¿no? Estamos mal. Así de sencillo, claro y nítido. El dólar se nos está disparando, ¿no? Y no hay visos siquiera mínimos de solución del tema. Y lo peor de todo es de que el gobierno no te da ningún tipo de respuesta estructural, cimentada, que te pueda dar algún tipo de certidumbre.
Creo que incluso hay una especie de menosprecio, ¿no?, a la capacidad de razonamiento del ciudadano por parte del gobierno, y las respuestas que a veces se nos dan o las declaraciones que hacen algunos funcionarios menores del gobierno, inclusive ni siquiera menores, ministros, viceministros, indudablemente rayan en esa temática, mientras la población está desesperada de encontrar respuestas que sean nítidas, palpables, efectivas. El gobierno no nos dice nada. Y eso es lo que ha pasado también en el discurso de anteayer del presidente, ¿no? O el mensaje, ¿no? Bajo la misma estrategia comunicacional que ya nos resulta, se han buscado antes culpables que soluciones. O sea, el presidente nos ha dicho, son los culpables, y no nos ha dicho nada de soluciones. No hay nada en el horizonte, ¿no? Ese es un elemento central. Me da la impresión que esto, además, mal manejado, ¿no? Yo veo que es un mensaje muy mal hecho, ¿no? En vez de darte cierta esperanza y alivio, te mete más bien mayor incertidumbre, ¿no? Porque el presidente está rogando, clamando por créditos, dice, para comprar diésel. ¡Wow! ¿No? Los 1.000 millones para comprar diésel. La pregunta sería trasladada, y ya varios lo han hecho, he visto a algunos ministros tratar de responder: si tenemos asegurada la plata en yacimientos petrolíferos para comprar diésel en los próximos meses. Porque lo que se tendría que aprobar en la... Perdón, son 100, no son... he dado una mala cifra. Si tendríamos... No, 100.000. Si tendríamos que hacer el cálculo, estos créditos, así se aprobasen mañana por la Asamblea Legislativa, nos alcanzarían al menos para mes y medio de compra de combustible. ¿Y el resto? Esa es la pregunta que hay que trasladarle al presidente de YPFB. Y yo aconsejaría que el presidente de YPFB, ¿verdad?, salga y empiece a hacer una estrategia mediática para dar esas certidumbres, porque esa ha sido la gran duda del mensaje ayer del presidente. Lo he visto casi desesperado en el ámbito de, no en la imagen no verbal, pero sí discursiva. Me ha parecido escuchar a Carlos Mesa. ¿Se acuerdan? Es decir, no tengo plata, o sea, si no tengo plata me fundo, me voy al cuerno, ¿no? Estoy buscando, pasando el sombrerito para que vean. El presidente más o menos ha parafraseado eso, ¿no? Nos ha dicho: señores, si no se aprueba los créditos, estamos fundidos. Eso es lo que le faltaba decir de manera clara, explícita. Entonces, me da la impresión de que es necesario, y creo que ya cada vez son mayoritarios los sectores de todo estilo de tinte político, pedirle al gobierno, primero, que pueda establecer un sinceramiento de la situación económica del país. El 2005, el país va a ir a elegir otro gobierno y va a ir a recomponer la correlación de fuerzas políticas. Perdón, el 2025. Mil disculpas. Lo primero que tenemos que hacer, y me parece excelente la iniciativa del órgano electoral, y esto ya tiene que fortalecerse, es garantizar este hecho. El 2025 los bolivianos tenemos que ir a elegir un nuevo gobierno y una nueva correlación de fuerzas, en el sentido de que, por supuesto, encarar, a mi criterio, dos cosas que son fundamentales: reformas económicas de alta envergadura, como reformas institucionales políticas de alta envergadura. Este gobierno no lo va a hacer. Ya lo hemos visto, es incapaz de hacerlo. Podremos buscar N cosas al contexto de que por qué no lo hizo. Es un gobierno débil, tiene a Morales como el monstruo que los está persiguiendo, etc. No lo va a hacer esta Asamblea Legislativa. Lo hemos visto. Es la peor Asamblea Legislativa de la historia democrática del país. Estamos hablando de más de 40 años, ¿verdad? Es la peor Asamblea Legislativa. Entonces, el país tiene con urgencia el 25, ¿verdad?, en los términos constitucionales, que ir a elegir una correlación de fuerzas distintas, ¿no? Otra asamblea, otra representación política y probablemente otro gobierno. Pero ¿qué hacemos mientras tanto? Y esa es la preocupación. Lo que hay que hacer indudablemente es establecer criterios de asinceramiento de la situación económica del país y establecer acuerdos
que permitan por lo menos que la economía llegue en lo medianamente posible al 2025 sin sufrir ninguna debacle mayor. Y eso necesita actores de la economía boliviana, actores privados, que indudablemente son importantes, pero también requiere actores políticos. El presidente se ha quejado anteayer de que no hay la posibilidad de que le aprueben créditos y que la asamblea esté estrangulando. ¿Qué está haciendo el presidente Arce con sus operadores políticos para recuperar la mayoría en la asamblea legislativa? ¿O es que ya la ha perdido definitivamente? Claro, anteayer el presidente también ha dejado en claro algo. Como muy pocas veces en la ocasión de la historia política del país, Siles y Mesa, este gobierno tiene minoría en el Parlamento. Y ese no es un detalle menor. No es un detalle menor. Por lo tanto, no solamente la reunión, la cumbre, la manera de reunirse el presidente y así será la economía, tiene que ir con actores económicos, tiene que ir con actores políticos. Y hay que llegar a un acuerdo político de envergadura para que hasta el 2025, cuando tengamos que elegir otro gobierno y otra correlación de fuerzas, ¿verdad?, la economía no termine de pulverizarse y más bien se encuentren salidas creativas. Si eso tiene que pasar con paliativos, porque son aspirinitas al gran derrame que existe de sangre en el país, por aprobación de créditos está bien, por lo menos, ¿verdad? Pero eso tiene que darse en función de ciertos acuerdos políticos y cumbres políticas, indudablemente, que digan y que garanticen, a mi criterio, fundamentalmente, la realización de las elecciones del 2025. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Marcelo Silva. ¿Qué dice Marcelo Arequipa también en este primer punto del programa, tomando en cuenta además lo que ya se ha mencionado? Adelante. José Luis, muchas gracias. Gracias por la invitación y un saludo especial también para quienes nos escuchan en todos los rincones, este programa y esta radio tan importante. Igual un saludo para Luis Eduardo Siles, para Marcelo Silva también. Realmente es muy interesante siempre asistir a este programa porque hay un espacio de discusión y de debate. Creo que pocas veces, o muy poco en realidad, visto hacia afuera en otros espacios, digo, ¿no? La palabra debate como tal, ¿no? Bien, voy a introducir en este tema de la situación económica del país, creo, hablando un poquito hacia atrás, porque si nos remitimos solamente a lo estrictamente coyuntural, creo que en el análisis nos podríamos perder un poco en el bosque, porque estaríamos mirando solamente un árbol, ¿no?, de todo el bosque. Y creo que es bien importante ver un poco el mapa en general de cómo está distribuido este bosque que tenemos hoy día en el país. Empezamos con el año 2020, el ingreso de Luis Arce al gobierno nacional, y creo que su ingreso viene con un significado bastante fuerte, con una alta expectativa, no solamente en términos políticos, sino también en términos económicos, ¿no? Una alta expectativa. Se había hablado de que en ese momento de verdad estábamos viviendo una suerte de una crisis multidimensional, política y económica, y que la expectativa era esa, es decir, era Luis Arce el que empezaba entonces con la vara muy alta, muy alta. Empieza ese año y de repente se introduce una variable política al escenario que tenemos en el país. Esa variable política que sin duda también empieza a afectar de alguna forma poco a poco a la economía, tiene un fenómeno que creo ya hace años lo hemos debatido en esta misma mesa. Por primera vez vemos un partido de gobierno que tiene por un lado al principal dirigente, el presidente de ese partido, y por otro lado a el presidente del estado que pertenece a ese partido. Es decir, un solo partido con dos cabezas, ¿no? Con dos cabezas, que no es menor. No lo habíamos visto en la historia de este país. Y ya decíamos en ese tiempo,
para no sonar, digamos, tampoco como a Nostradamus, pero ya decíamos en ese tiempo, en la perspectiva, todo lo que vaya a ocurrir de ahí en adelante, de ese momento hacia adelante, nos va a dar cuenta un poco de esa dinámica que estamos evidenciando de tener una fuerza política que concentra un liderazgo político histórico, por un lado en la dirigencia, pero por otro lado el gobierno y la administración misma de todo el Estado, ¿no? ¿Cómo se mueve un poco esa variable que acabo de mencionar? Se mueve sobre todo y fundamentalmente a partir de el ingreso de Evo Morales a Bolivia, por la frontera con Argentina. Ingresa Evo Morales a el país y desde ese momento empieza una larga campaña electoral, desde el evismo, larga campaña electoral, que tiene que ver con primero señalar, criticar a algunos personeros de tercera línea del gobierno del presidente Luis Arce, directores, viceministros. Luego recordarán que escala un poco más allá, va a criticar ministros, se pelea con algunos ministros, luego va un poco más arriba, se pelea con el vicepresidente y finalmente con el presidente, y es el escenario que tenemos hoy día. Un escenario, como decía, en el bloque masista que te refleja a un ruido muy fuerte en la política, que en este último tiempo creo yo que añades otros actores más dentro del movimiento al socialismo que tienen también sus propias agendas, ¿no? No es casual, por ejemplo, los movimientos que hace el presidente del Senado, ¿no? Y yo creo que esa es una pauta importante para saber hasta dónde está dispuesto el evismo para poder volver a retomar el poder. Si asegurar la presidencia de Andrónico Rodríguez tenía que ver con pactar con Comunidad Ciudadana y con Creemos de manera abierta y pública, suscribir un acuerdo, eso le garantizaba mantenerse en el poder. Y por otra parte, creo que eso ya es una pista fuerte de lo que probablemente pueda hacer el mismo Evo Morales, ¿no? O hacer lo que ha hecho en este último tiempo, que es básicamente chantajear al país, ¿no? Someter a una serie de chantajes al país. ¿Por qué me detengo un poco en el tema político? Porque creo que sin duda el ruido tan fuerte que hay en la política en el país termina por afectar también en gran medida el rumbo de lo que es la economía. Termina por afectar porque, como decía hace un momento atrás, una alta expectativa que tiene el presidente Luis Arce nada más ingresar a la administración del Estado, con una crisis económica global, grande, y con desafíos políticos internos también importantes, ¿no? Entonces, ¿cómo administras eso en este contexto? En este contexto en el que tienes un Luis Arce que no es un Evo Morales, no está haciendo la calle tan pública y tan abiertamente como Evo Morales. Lo que ha estado haciendo durante este último tiempo ha sido un presidente más, digamos, en el escritorio, más en el despacho, trabajando, ¿no? Y no haciendo muchas cosas públicas de las que se establece. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Creo, para bien o para mal, como somos una sociedad que busca ver en activo también a sus líderes políticos, para bien o para mal, eso empieza a deteriorar, creo yo, niveles de confianza que se tienen sobre el gobierno y sobre la figura del presidente Luis Arce. Y hablo a través de la palabra confianza, porque ese es un término que a mi juicio es muy importante hoy día, muy importante, porque si la ciudadanía va perdiendo confianza de los políticos o del gobernante, el escenario que tienes hacia adelante no es muy propicio, no es sencillo para volver a retomar y para levantar la cabeza, para generar, si quieres, escenarios de estabilidad y gobernabilidad. Entonces, a eso se suma el hecho de que probablemente tenemos entonces un presidente que no quiere cambiar su forma tradicional de manejo y de administración del gobierno, que se resiste a eso y que luego, por tanto, en una situación de hoy día de emergencia y de problemas económicos, más bien te estás reclamando algo distinto. Más bien la expectativa es ahora otra, no es la de un administrador solamente. La gente te está pidiendo la imagen de un administrador, sí, pero también que muestre dotes fuertes de político, de ser un político, ¿no?
Yo ahí difiero un poco con la visión que decía mi amigo Marcelo Silva respecto del mensaje del presidente Luis Arce del jueves pasado, ¿no? Si uno compara con los mensajes de Carlos Mesa, uno va a encontrar más bien ahí que no hay la sensación de dejación del mando. Por lo menos en el mensaje, en el espíritu, Luis Arce no plantea eso, no plantea la idea de que podría dejar el mandato. Hay más bien una secuencia que yo veo en otro ángulo. Primer acto. Sientas presencia en Mayaya porque ha habido una serie de rumores respecto de que en Mayaya no habría existido gas, ¿no? Sientas tu presencia, certificas de alguna forma con tu presencia también y con tu discurso la existencia de ese gas. Además, anuncias que vas a hacer más exploraciones ahí, y con eso lo que generas, creo yo, es dar una señal, no digo que sea la única, pero una señal de certeza hacia adelante. No es la que te va a resolver el aquí y ahora, pero te está dando ya una señal. De paso, el mensaje que lanzas ese mismo día es acusar el hecho de que estás corrigiendo los errores del pasado y de que en la administración de Evo Morales no se habría hecho exploraciones. Segundo acto ahí, y en el intermedio viene el tema de los buques, ¿no? De los buques que están ahí varados en el puerto de Arica. Otra vez el nivel de desconfianza. Gran parte de la opinión pública y de los medios de comunicación no daban por cierta esa información, hasta que un medio de comunicación privado lanza una noticia diciendo que efectivamente estaban 4 buques ahí cerca del puerto de Arica y que están listos para proveer de combustible al país. Pero obviamente, claro, existe un escenario de desconfianza que está fuertemente alimentado por quienes no están de acuerdo, ¿no?, con esta forma de administración de gobierno, que se entiende además. Pero es que es un escenario en el que se presta, pues ahora sí se presta el escenario perfecto para sembrar altas dosis de desconfianza, ¿no? Y segundo acto ahí que tienes tú, que es ese mensaje del jueves del presidente, acusando a una asamblea legislativa de que no quiere aprobar créditos y además dando otra vez la certificación y el mensaje de que están esos buques que van a proveer de combustible al país. Entonces, ya hay ahí para mí un inicio de algo que puede venir hacia adelante, que tiene que ver con algo que el presidente hasta ahora no lo había hecho. Por eso me interesa ver las cosas más, digamos, en un plano más general, como un bosque. Hasta ahora el presidente no había hecho ese tipo de mensajes, no había hecho ese tipo de acciones. Las está haciendo ahora. Lo que nos deberíamos preguntar es, ¿estará de verdad reflexionando respecto de que las cosas y el rumbo de sus acciones tienen que ir por un camino distinto al anterior? Eso deberíamos preguntarnos. Y la otra cosa, para cerrar esta primera intervención, se habla mucho de pactos y de alianzas y de acuerdos políticos. Yo aquí quiero poner igual el condimento respecto de que todo pacto pasa por ceder algo, y eso es básico y es elemental. Vamos a ponernos en el escenario ahorita del tablero político. ¿Qué creen ustedes que podría aceptar el levismo como parte de un pacto y como parte de un acuerdo? Para que se le deje gobernar al presidente y se le digamos que pase por aprobarle todas sus iniciativas, todas las iniciativas respecto de los créditos, su candidatura. Es decir, me dejas candidatear, pero además rechazas toda posibilidad o abandonas toda posibilidad de tú ser candidato. Básico y elemental. Eso es lo primero que me imagino que pediría el levismo. Lo mismo va a pasar con el resto de fuerzas políticas. Entonces, no creo sinceramente que en este tiempo y en este año que ya es electoral, nadie, pero absolutamente nadie de los actores políticos que tenemos hoy día en el país, esté pensando en el país. Todos, absolutamente todos, están pensando en términos electorales. Todos quieren algo que ya se viene configurando desde hace bastante tiempo. Sostener una campaña electoral que está asignado por algo que ya lo conocemos por mucho tiempo en nuestra realidad. Guerra sucia.
La campaña electoral que tenemos en el país es de absoluta y franca guerra sucia. Nadie está en otro tren que no tenga que ver con desgastarse los unos a los otros. Entonces, estos elementos, digamos, más en orden político para hablar de la situación económica que creo que se pueden ahondar más adelante, ¿no? Gracias. Muchas gracias, don Marcelo Arequipa. Vamos a hacer una segunda breve ronda en este primer punto para establecer puntualizaciones y apuntes que obviamente y sin duda tienen nuestros invitados. Empezamos con usted muy brevemente, don Luis Eduardo Siles. Bueno, en el tema político que acaba de ser muy bien descrito por Marcelo, yo creo que efectivamente esta disputa entre arcistas y evistas no conduce absolutamente a nada, no conduce más que a una destrucción recíproca de ambos y sobre todo el futuro del país, porque no existe aquí la posibilidad de encontrar soluciones mientras siga vigente esta pelea, donde no haya ningún esbozo de renunciamiento de ningún tipo de nadie, o sea, para Morales como para Arce es un tema de vida o muerte que ellos tienen que ser los candidatos, y sin embargo no conocemos de ningún plan específico de qué cosa haría el señor Morales, qué cosa haría el señor Arce para solucionar el problema. Aquí nadie tiene un plan, la oposición tampoco, por lo demás. Entonces, este tema realmente está contaminando todo y está minando las bases mismas del equilibrio y de la institucionalidad nacional. Yendo al tema económico en una profundización, bueno, aquí es también importante relevar que hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no es cierto? Hoy en día, en esta época de redes, economistas prominentes como el señor Jaime Dunn, el señor Joshua Bellot, Gonzalo Chávez y otros, viven dando consejos y mensajes diciendo lo que habría que hacer es esto. Dicen, por ejemplo, habría que reducir el tamaño del Estado, ¿no es cierto? Se gasta demasiado en el tamaño de un Estado hipertrofiado. Habría que crear las condiciones para atraer inversiones y para la seguridad jurídica. Habría que aumentar las reservas comprando realmente oro en condiciones que no son como se ha hecho hasta ahora. Habría que imitar a Paraguay en tantas cosas, no hay que ir a imitar a los tigres asiáticos, exacto, ni a Corea, hasta aquí sí, todo es un país muy parecido a Bolivia en realidad. El Paraguay simplemente habría que inspirarse en lo que ellos han hecho. Habría que liberar las exportaciones para que todos puedan exportar sin límite. Habría que ajustar los precios de combustible de manera paulatina o de shock, en fin. Habría que realmente poner en cuestión lo que se ha hecho hasta ahora. Y eso requiere de voluntad política, de decisión, de la convicción y la energía y la valentía para hacerlo. Lamentablemente parece que aferrados a una visión ideológica, el gobierno prefiere que destruirse a sí mismo y destruir al país con tal de no ceder en su visión ideológica de lo que tiene que hacer. Por último, si tiene que ir a prestarse plata del Fondo Monetario Internacional, que vaya pues, o sea, si eso va a salvar, digamos, la situación de los bolivianos. Pero, como le decía el otro Marcelo, aquí ellos van a pedir pues ciertas condiciones, ¿no sé? Van a decir lo que acabo de decir al principio, van a decir, ¿cómo no, señor? Le prestamos los dólares, pero tiene que reducir el tamaño del Estado, tiene que hacer que estas empresas públicas que pierden un montón de dinero, dejen de perderlo, tiene que asegurar la seguridad jurídica para estimular las inversiones, no tener una actitud de agresividad hacia las inversiones extranjeras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que la Asamblea le debería pedir como condiciones es lo mismo que le va a pedir el Fondo Monetario, el Banco Mundial o otra organización. Entonces, ante esto el gobierno parece paralogizado, que no puede moverse ni para atrás, ni para adelante, ni para atrás, ni la izquierda a la derecha, y simplemente el señor presidente acude al expediente más o menos rogarse que por favor aprueben esta platita. Entonces, esto no nos lleva a ningún lado, aquí no hay un plan y fomenta lo que también se ha dicho, la desconfianza. Al igual que en una pareja, ¿no es cierto?, en una relación del gobierno con sus habitantes del país, tiene que haber confianza. Pues si hay tanta desconfianza, abre la boca el presidente y ya nadie le cree. Dice que ha encontrado gas, nadie cree. Dice que tiene un plan, no lo cree porque en la próxima intervención muestra que no tiene un plan. Y acompañado con este... Entonces, yo creo que eso es muy importante. Lamentablemente el gobierno no ha podido... por este tema de pelea política, reencauzar ciertos elementos de la gestión pública que eran obvios, ¿no? Hay ministros que
no tienen ninguna funcionalidad, hay ministros que no hacen andar sus ministerios como debería ser, no hay una línea, un norte en el ámbito de la gestión pública. Entonces, más allá de los problemas externos que pueda tener el presidente Arce, el gobierno y la gestión no son buenos. Lo vamos a decir de manera clara, son malos, y por supuesto eso también trae consecuencias, y consecuencias que estamos viviendo. Y el segundo elemento era del acuerdo político. Yo creo que lo que el presidente nos ha dicho el jueves, y en eso coincido con Marcelo, es algo muy importante, ¿no? Porque es cierto, denota algo, desgraciadamente, reitero, tarde, que los bolivianos ya sabíamos hace muchos meses, ¿no? Es penoso que el presidente salga y te diga algo que los bolivianos estamos viviendo desde hace varios meses. Pero si lo ha dicho el presidente, y lo vamos a interpretar así, es una llamada de atención. Es algo importante. Y es ahí donde yo creo que debe venir precisamente el acuerdo político. Yo creo que más allá de los juegos políticos, lo hemos coincidido en muchas mesas, obviamente que a las oposiciones políticas, que son diversas, les conviene que Arce le vaya mal y que termine mal su gestión. Pero una cosa es que Arce termine mal la gestión, y otra cosa es que la economía termine hecha guato. El próximo gobierno la va a tener peor que este, si es eso, ¿verdad? Yo no sé si alguien con cierta lógica de oposición querría asumir una situación de tragedia económica en el país. Yo creo que esos son los niveles donde se pueden buscar ciertos acuerdos políticos. Pero además, no pensaremos únicamente que Evo Morales es el alfa y el omega de la política boliviana. Evo Morales ya chantajeó a este país, ¿no? Ya le dijo: si ustedes no aprueban mi congreso de la UCAeñe, no voy a ir a bloquear las primarias, ¿verdad? Fue aislado, ¿verdad? Hay otras fuerzas políticas en este momento que componen la Asamblea Legislativa y que con toda tranquilidad, obviando a Morales, podrían lograr acuerdos para destrabar los créditos, que reitero, son paliativos, no son aspirinitas para un tremendo tumor cerebral, ¿verdad? Pero ya, si es necesario eso, bueno, vamos, hay que buscar esos acuerdos, hay que sentarse con Comunidad Ciudadana, hay que sentarse con Creemos, hay que sentarse con UCS, hay que sentarse con el FRI, hay que sentarse con diferentes otras fuerzas, indudablemente, que te puedan manejar el tema de conseguir los requisitos de una simple mayoría, porque es lo que requieres, para aprobar los créditos. Entonces, por favor, no pensemos, y ahí está el gran problema del gobierno, que le da toda la centralidad a Evo Morales. Evo Morales tiene una partecita, y Morales no es mayoría tampoco en la Asamblea Legislativa. El gobierno podría lograr esa mayoría llegando a acuerdos mayores. Entonces, yo creo que en ese sentido es necesario asincerar el nivel del estado de la economía, es necesario transparentar eso, y el segundo, buscar ciertos acuerdos, por lo menos que te ayuden, como diría la gente, a salvar el walkover hasta la elección del 2025. Ahí la gente, el 2025, el soberano dirá: señores, yo voy a votar por esta oferta, voy a votar por esta propuesta política, voy a votar por este modelo, voy a votar por esto, pero nos pongamos de acuerdo, y eso es importante ahora, actores económicos y actores políticos, para mantener por lo menos, ¿no?, ciertos rigores de estabilidad en la economía, y la economía no se nos vaya al piso, donde indudablemente reconstruirla va a ser mucho más difícil después. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Silva. Le damos la palabra también ahora a Marcelo Arequipa para ir cerrando este primer punto del programa. Adelante. Sí, tres variables que quisiera introducir en el escenario económico hoy día: falta de confianza, incertidumbre y especulación. Tres variables que a mi juicio hoy día están anidando, pero con fuerza, ¿no? Con fuerza, no solamente, digamos, en la coyuntura última que tenemos en el país, sino que esto ya lo llevamos arrastrando desde un par de meses atrás, diría yo. Si se genera por eso esta sensación o este punto de vista de darle cada vez más puntos negativos a la clase política, a quien gobierna hoy día, al funcionamiento de las instituciones, también en el sentido de no confiar en eso, es decir, niveles altos de desconfianza, lógicamente que eso te abre pues el campo perfecto para que haya unos niveles de incertidumbre
elevadísimos, pero también niveles de especulación o acciones especulativas fuertes. Es un campo abierto, y está un poco revisando también en términos económicos realidades en otros contextos, porque creo que es importante revisar otro tipo de experiencias en otros países que han vivido periodos inflacionarios en esta última década, por lo menos. Algunos de ellos, como decía Luis Eduardo Siles al principio, han ido al FMI. Han tenido que negociar y han tenido que resolver los problemas más urgentes que han tenido. ¿Por qué? Por falta de divisas. Falta de divisas en Chile, por ejemplo. Y en otros países que están muy cerca de nuestro continente. Y hay un caso, el caso hondureño, donde al aumento de la demanda de dólares, lo que se ha aplicado ha sido como, hay un círculo que se terminó por constituir en un círculo vicioso que más bien ha ayudado a que las cosas se vayan más bien a profundizar de manera negativa. Al aumento de la demanda de dólares, lo que ha hecho el Banco Central hondureño ha sido proveerle de más bien herramientas restrictivas al acceso de los dólares. ¿Qué ha generado eso? Ha generado que haya una baja adjudicación de dólares. Y eso lo que ha generado es que exista más incremento de incertidumbre. O sea, es un círculo perfecto, pero hacia abajo. Tienes mucha demanda de dólares, introduces restricciones desde tu Banco Central y lo que ocasiona eso es que haya baja adjudicación de dólares y obviamente eso incrementa la incertidumbre. Creo que eso te está enseñando, en el caso hondureño por lo menos, que esa no es la vía. Y en el país, al principio, recordarán ustedes, hace varios meses atrás, se empezó por esa vía. Este escenario de incertidumbre y de especulación no se lo combate con más restricciones, necesariamente quiero decir. No se lo combate con más restricciones. Probablemente se tengan que hacer algunos ajustes. Pero creo que ahora mismo por eso estamos en un momento muy modificación importante. de la cotización oficial, ¿eso se refiere? Oficial. Probablemente ese es un camino. El otro camino que les ayudó a los hondureños a sobrellevar este momento fue implementar subastas de divisas para los grandes empresarios, para los grandes exportadores, por ejemplo. Haces subastas de divisas, ahí introduces modificaciones a la banda de cotización, una cotización un poco más elevada, pero haces subastas para divisas y eso es lo que te genera es que los exportadores, o los importadores, pueden tener mayor acceso a esa demanda de dólares, ¿no? Se tienen entonces en el contexto que tenemos hoy día un abanico bastante grande de acciones que se pueden tomar, pero otra vez, claro, todo está mezclado hoy día. De verdad, no es solamente, creo yo, lo económico por lo económico, de manera exclusiva. Hoy todo está mezclado, lo político está muy mezclado. Lo que ha ocurrido el 26 de junio también pasado ha vuelto a mezclar a la sociedad, la ha vuelto a polarizar fuertemente, la ha vuelto a fraccionar y a dividir. Ese es otro condimento más que se introduce en nuestra realidad que invade la sensación sobre la economía. No es sencillo, yo lo veo más bien como un desafío enorme que implica la necesidad o que invita más bien a la necesidad de un cambio de actitud de los actores de manera urgente también. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Marcelo Arequipa. Rápidamente nos vamos a ir al segundo punto de diálogo en Panamericana que tiene que ver con el escenario político en nuestro país. Hay dinámicas de confrontación que se han profundizado, no es ningún descubrimiento, sobre todo entre los actores principales al interior del movimiento al socialismo. ¿Qué pasa también con los sectores de oposición? ¿Hay emergencias? ¿No hay? ¿Cómo están ubicados? ¿Qué están haciendo? A eso se incorpora también la polémica nuevamente, ¿no es cierto?, de un viejo debate, la posibilidad de ejercer plenamente el derecho de expresarse libremente en las calles, en cualquier lugar del país, siempre y cuando se respeten las normas. En este segundo punto, ¿qué dice don Luis Eduardo Siles? Adelante.
Bueno, en la primera parte de este debate hemos incidido con amplio detalle sobre el tema económico, ¿cierto? Que realmente, como siempre, está en el origen de muchas cosas buenas o muchas cosas malas, de la solución de problemas o de la creación de problemas y de situaciones de tensión y descontento. Pero quizás no hemos hablado suficientemente de lo que Marcelo señalaba, la descomposición institucional, a la que le agregaría la descomposición moral, sin referirnos a cosas que han pasado antes. Recientemente, ¿no?, en el lapso de las últimas 3 semanas, en la Asamblea Nacional de este país, que es supuestamente la instancia de representación democrática más alta, donde se sientan, entre comillas, tamaño gigante, los padres de la patria, primero se ha revelado un caso de supuesto chanchullo de unos exámenes que estaban llevando a cabo para los candidatos a las elecciones judiciales. Los que no han hecho chanchullo se han aplazado, incluso personas en funciones han sacado 0, Dios mío. Fiscales, candidatos a jueces, etc. El señor Tawichi también se ha aplazado y vuelve nomás al Tribunal Supremo Electoral como si nada, y ahora rige la democracia y rige a los partidos. En este lapso de tiempo también un senador estaba ebrio, ya a todas luces hablado ebrio. Yo recuerdo la época del doctor Paz, el año 85, cuando el señor Valle, que en paz descanse, por eso lo puedo mencionar, fue supuestamente ebrio al Parlamento, y eso que no hizo ningún escándalo, simplemente era ininteligible lo que hablaba, entonces renunció, porque ¿cómo pues va a ir un servidor electo, borracho, a una reunión de una Asamblea Nacional? Por Dios, esto es algo elemental, pero que no, como escribía Gumucio Dagrón en un artículo que se llama Cuero de Ballena, estos señores no hay nada que les afecte, o sea, y no renuncian ni se ponen rojos de semejante cosa. El señor Huaytari, presidente de la Cámara de Diputados, ha sido denunciado por ganancias ilícitas, porque su funcionario recibió coimas, por comprar no sé qué historias de camiones con sobreprecio, etcétera, por nombrar un director de recursos humanos que ha sido denunciado por acoso, por violar a una funcionaria. O sea, por favor, ¿qué es esto? Esto es la Cámara de Diputados de Bolivia, o sea, no es un circo, no es un lugar de festejo, no pues, es un lugar donde se ejerce la democracia, se cumple con las funciones de la Constitución y no se puede andar extorsionando, como el funcionario del señor Huaytari fue filmado y agarrado infraganti extorsionando. Por otro lado, todos sabemos que los hijos del presidente son sindicados de un montón de cosas, nadie dice nada. Los hijos del vicepresidente o el hijo también es sindicado de tener mucho más dinero del que podría razonablemente tener a su edad, nadie dice nada. Esto realmente es una decadencia institucional y moral que está en la base, pues, de todos estos problemas. Porque ¿quién va a creer que esta gente puede solucionar algo? Si están chupando, están violando, están traficando, están recibiendo coimas, no pueden solucionar nada. ¿Qué van a solucionar? Esto realmente es decadente y sumamente triste y da vergüenza, francamente, porque cuando uno ve lo que comentan, por ejemplo, en Chile, realmente a uno le da vergüenza, ¿no es cierto? O sea, ese es desmentir por los chilenos sobre sus historias de marejadas y otras payasadas, y a eso se suman lo que sabemos, ¿no es cierto? Los autos robados en Chile, un súbdito chileno tuvo un accidente, creo que lo han robado. Esto es realmente una imagen hacia afuera que es absolutamente vergonzosa. Y obviamente hay un clima de confrontación porque el ejemplo de la confrontación lo da pues la cabeza del Estado y la cabeza del partido principal. Los ministros que jamás tratan de concertar y conciliar, sino que aprueban y pretenden aprobar leyes y medidas sin consultar a las partes interesadas. Y esto hay en ejemplos. Hoy día nomás veía los bioquímicos, están ahí manifestándose porque hay un proyecto de ley que pone en tela de juicio su perspectiva como bioquímicos, no han sido consultados. Cuando van a reclamar al Ministerio de Salud, poco es que les cierran la puerta, etcétera. Esto es una gestión muy mala, es decir, aquí no hay un mínimo de criterio básico, elemental, de primaria, de sentido político para reencauzar esto, a pesar de los problemas que tienen y a pesar de la dificultad que se presenta a todo nivel para el país. Entonces,
efectivamente, hablando se entiende la gente y negociando en el buen sentido de la palabra se entiende la gente y se puede encontrar consensos. No vemos de que haya esa actitud. Si le acusamos a Evo Morales de chantajear al país, que es verdad que lo viene haciendo desde siempre, ahora el Estado también chantajea a todos. Y esto es una especie de chantaje generalizado de todos contra todos, que obviamente no va a encontrar soluciones en el corto plazo y puede desembocar en una crisis similar a la época de la UDP, donde tuvimos la tercera hiperinflación más grande de la historia de la humanidad y donde todos nos empobrecimos, se empobrecieron los ricos, se empobrecieron los pobres, se empobreció el país. Cuando vemos de que el poder adquisitivo del boliviano, ya de la moneda, el boliviano ha bajado en un 40%, porque eso es lo que significa que el dólar esté a 11, bueno, estamos yendo a un empobrecimiento generalizado, estamos yendo a que haya en este país quiebras, hambre y desastre, y eso no le puede alegrar a ninguna oposición. Lo que quiere la oposición, me imagino yo, es tener un país para gobernar mañana, ¿no es cierto? No que haya que reconstruirlo todo de nuevo, como algunas veces ocurrió en la historia, como por ejemplo el año 85 con la UDP, que la situación era tan desastrosa que hubo que decir, Bolivia se nos muere y hay que hacerla de nuevo, y gracias a Dios se hizo. Pero no sé cuántas veces nos podemos considerar privilegiados de que haya la oportunidad de hacer eso, porque si los desmanes son demasiado grandes, pues no va a haber cómo reconstruir esto, y eso va a ser especialmente triste para todos. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Luis Eduardo Siles en este segundo punto del programa. ¿Qué dice Marcelo Silva también a propósito de este escenario? Bueno, un poco más de lo mismo, ¿no? En el tema de recordar lo que se había mencionado ya hace varios meses acá. La variable económica va a ser la variable determinante de la composición, estructuración política y la estructuración de la conflictividad social. Y es eso hoy día mucho más nítido que antes, ¿no? Cuando hace 6-7 meses, creo que en este mismo espacio nos dábamos un saludo de fin de año, realmente la idea de que las candidaturas y demás eran anticipadas y que de alguna manera podían estar ancladas o dependientes de del desarrollo de la variable económica. Eso es cierto, ¿no? Entonces, yo creo que todavía estamos en eso, ¿no? A ver, les pongo un ejemplo. Hace 9 meses, 10 meses, estaba yo absolutamente convencido de que el presidente Luis Arce iba a ser un candidato casi invencible en las elecciones del 2025. Yo no sé si hoy siquiera será candidato, o sea, ¿no? Y no le encuentro un solo argumento para una candidatura. No, hoy, 27 de julio, ¿no? Mañana es 28, domingo, ¿no? Hoy, ¿no? Por ahí no sabemos si dentro de un mes o 2 meses, ¿verdad? El presidente Arce aparece como el gran salvador de la economía de este país, no sé, y pueda hacer que gane nuevamente la popularidad y demás, ¿no? Pero por ejemplo, hemos visto cómo se ha ido cayendo esa posibilidad de manera hecha casi tiras, ¿no? O sea, si hoy día me preguntaran si el presidente Arce va a ser candidato a los 2025, yo diría, sería una locura, ¿no? Iría realmente a perder por propios y extraños. Y yo creo que todavía nos falta. Es decir, la composición, reitero esta palabra muchísimo, la morfología de la oferta y la demanda electoral va a depender fundamentalmente de la variable económica. Y como vamos en el ámbito económico, eso va a configurar un escenario. Así que probablemente, y lo decíamos hace 7 meses, José Luis, ¿verdad? Muchos de los que hoy día estaban con la bandera en alto probablemente ya ni aparezcan el 25, o hay algunos que ni siquiera hemos mencionado y por ahí de repente empiecen una carrera meteórica y aparezcan como luminarias en el espectro político. La variable económica pues va a configurar el tema político y de alguna manera va a ser el elemento que nos va a determinar, también medir la conflictividad social. Ya tenemos un anuncio de bloqueo de caminos y paro el 1 de agosto. Estamos hablando del transporte que ha sido anunciado ayer,
viernes, ¿verdad? Entonces es una determinación y esto ya parece ser cada vez más consecutivo. Más allá de los temas conspirativos o no a los cuales el gobierno siempre aduce, indudablemente hay problemas y hay sectores que empiezan a ver los problemas económicos de mayor fuerza y obviamente la única manera en la que van a poder encontrar algún eco a sus solicitudes es a través de estas medidas. Pero a ello yo sumaría lo siguiente, ¿no? El problema serio es de que, es cierto, ahí entra en escena Evo Morales nuevamente, quien está aislado hoy día de todo el sistema político. Lo hemos visto en la reunión del Tribunal Supremo Electoral. Ha quedado absolutamente solo. Probablemente por dos cosas. Una, porque obviamente no tiene la misma fuerza de antes y sobre él hay un péndulo, pues, ¿no? Su inhabilitación como candidato en las elecciones de 2025. Ese es un péndulo que probablemente él no quiera ver. Pero me da la impresión de que este actor va a utilizar dos estrategias muy importantes. La primera es el tema de insertar en ciertos sectores, ¿no?, la idea, el imaginario, ya lo hemos visto en estos últimos días, de que cuando él era presidente, las cosas iban bien, ¿no? Había plata, había estabilidad política, había estabilidad social, ¿no? Y eso ha hecho de alguna manera ya abiertamente, ¿no?, que algunos sectores sociales, todavía no los grandes, los mayúsculos, pero sí algunos sectores, vuelvan a cobijarse en eso. Pero además, en una lógica de lectura muy prebendal. O sea, yo no idealizo, no romantizo a las organizaciones, movimientos sociales, son prebendales y saben que Arce tiene pocas posibilidades de reproducción hoy día, ¿verdad? Lógico. Entonces hay que ir a refugiarse en otro brazo, ¿no? Y en este momento ese otro brazo puede ser Morales, ¿no? Que prácticamente dudo mucho que crucen puentes muy grandes, ¿no? Yo no considero que ciertas organizaciones, movimientos sociales vayan a apoyar candidaturas de derecha abiertamente, como la de Doria Medina, Manfred, etcétera. Yo dudo mucho que se crucen esos puentes. Entonces, la idea va a ir ahí, ¿no? Va a utilizar eso, pero la otra va a ser indudablemente con esa pequeña fortaleza que tal vez pueda subir, con esa pequeña subidita que pueda tener Morales, o ganarle la partida dentro de su mismo esquema Arce, empezar a desafiar, ¿no? Él sabe muy bien, y lo hemos dicho desde hace bastante tiempo, que la calle es su última esperanza. En la vía institucional no creo que pase nada. Yo creo que Morales no tiene fuerza. Morales tiene una sentencia ahí que es un péndulo en su cabeza, pero va a tratar de volcar eso y no lo va a volcar institucionalmente. Y es muy probable que la estrategia sea presionar, y lo digo así de frente, su habilitación como candidato y presionar además su éxito electoral en las calles. Y eso indudablemente va a ser lo que hemos visto precisamente ayer, viernes, ¿no? Es decir, ir y desafiar abiertamente, provocar abiertamente a una reacción. Claro, el segundo elemento es de que Morales es un artista de la victimización. Yo creo que lucra mucho con la victimización Morales. Y lo que busca, y creo que se está dando las cosas también para eso, es de que sentirse de que todos están en contra de Morales, no todos contra mí. Por lo tanto, yo soy la víctima y esto y el otro. Entonces, a este elemento económico que va a determinar lo político y lo social, le sumaremos también la intencionalidad de este actor político que indudablemente está jugando ahí por su cuenta. Entonces, habrá que tener muchísima atención. En todo caso, yo no soy muy optimista a cómo el tema social, especialmente en los próximos meses, se desencadene en tranquilidad o en estabilidad, ¿no? El gobierno tendrá que tomar en cuenta estos elementos con muchísima atención. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Silva. Ahora le corresponde el turno a don Marcelo Arequipa, haciendo referencia también a este segundo punto. Adelante. Empiezo por este último que decía Marcelo Silva, que es el factor Evo, digamos, para que no se me vayan algunas ideas que me provocó un poco lo que estaba analizando. A ver, hay, creo yo, dos grandes consensos que han terminado por soldarse en el país de manera ya nacional, pero no, sobre Evo Morales.
primer consenso nacional, el rechazo, creo yo, a nivel de la sociedad en general, por electoralizar el ambiente y por insistir con su candidatura. Creo que es un primer consenso nacional, que eso ya pasa, digamos, a un nivel de solamente gente de oposición antimasista, sino que ya dentro del masismo también hay un termómetro que está expresando eso, ¿no? Rechazo a eso, a esa actitud. Pero luego a ese le suma otro consenso nacional, que es ya institucional. Y prueba de eso es esa reunión multipartidaria en el Tribunal Supremo Electoral. Un consenso institucional, ahora sí, nacional, por rechazar los chantajes a los cuales nos estaba sometiendo al país. Todo eso se resume en una frase que él lo ha repetido, lo ha dicho por boca propia: por las buenas o por las malas. Pues yo ahí coincido en que el escenario no es la disputa institucional, para él no es ese, es la calle ciertamente, y ahí es donde él va a buscar generar un espacio que le permita tener alguna posibilidad de negociar o de generar, digamos, un avance respecto de que se lo habilite como candidato, que se le garantice ser candidato. Pero ahora hay muchos contrastes, ¿no? Hay contrastes y contrastes, creo, porque efectivamente en ese discurso muy hábil de plantearse como víctima, hay también varios errores. Dos errores últimos en el discurso que se lo ha planteado y que ha tenido que retroceder y ha tenido que desdecirse, pero luego ha intentado avanzar y entonces lo tiene medio atrapado. Su posición respecto de que fue autogolpe, lo del 26 de junio, y su postura muy próxima a Javier Milei. Duramente criticado por Nicolás Maduro, alguien que lo tiene muy cercano a él y alguien a quien lo considera, él mismo y mutuamente como amigos. Esa posición creo que lo dejó de verdad cojo. Y esta última del viernes pasado en el evento que él convocó de autoproclamación en el Alto, donde señala que hoy día el gobierno de Luis Arce es un gobierno de dictadura. Esto para la base masista obviamente no va a ser bien recibido. Para la izquierda internacional creo que tampoco, porque hay un convencimiento de que esto, por lo menos en la izquierda internacional, tiene que defenderse y tiene que sostenerse. Entonces creo que esas dos declaraciones, además de todo el otro arsenal retórico que él va a sacar seguramente con la línea de victimizarse, lo van a obligar a verse un poco en una perspectiva de retroceder en su posición. Pero ahí también hay que ver y evaluar, creo yo, un poco el control de la calle y cómo eso se está terminando por configurar en relación a Evo Morales. Porque de repente empieza a avanzar de forma muy acelerada con sus actos de proclamaciones. Había hecho una pausa y había dicho hace mucho tiempo y de manera repetida: vamos a primarias. Luego dijo: este no es el tiempo para ver candidaturas. De repente cambia el discurso y ahora todos los actos que él asiste en esas últimas semanas, son actos de proclamación de candidaturas. Es intentar avanzar lo máximo posible, porque él sabe muy bien, creo yo, que en términos institucionales no tiene posibilidades de avanzar. Y entonces, claro, necesita cerrar, necesita a congregar la mayor cantidad de atención en la calle, y eso por lo menos en una ciudad como es la ciudad del Alto, donde podría haber congregado una cantidad considerable de gente, como lo hacía en años anteriores. El viernes pasado no ocurrió lo mismo. Fue una actividad bastante más reducida. Ahora, antes no teníamos los drones, ¿no? Y ahora las imágenes de los drones son las que marcan las tapas de los medios de comunicación o las imágenes principales, ¿no? Ese es un factor bien importante,
¿Por qué estamos hablando ahora primero del tema económico y luego del político? Porque creo que de verdad es bien importante. No es casual creo que se haya sugerido estos temas. Sin duda lo político está muy unido a lo económico, más aún hoy día, donde tenemos por eso, como decía hace rato, una mezcla de cosas muy complejas, donde no solamente hay disputa dentro del masismo, sino también hay una disputa en el bloque de las oposiciones. En el bloque de las oposiciones políticas también están jugando sus propios partidos. Fíjense ustedes en estas últimas semanas la cantidad de ataques que ha recibido Manfred Reyes Villa de parte de otros precandidatos políticos. Por una sencilla razón. El señor Reyes Villa tiene una expectativa de voto hoy día, de intención de voto, más favorable que el resto de candidatos. Entonces lo que tienen que hacer es el viejo manual, intentar desgastarlo. Esos también están jugando otro partido, esos también están detrás de algo y otra vez esto nos está configurando luego, por tanto, un escenario electoral que difícilmente va a poder sobrellevar un escenario de gobernabilidad. Para mí es como, no estamos jugando ahora mismo, si quieren ustedes, ajedrez. Estamos jugando esos palitos chinos. Una ficha que se mueva, el resto se cae. Estamos jugando, creo, en ese escenario. No es tanto ajedrez, sino son más bien palitos chinos, pero lo lamentable de todo esto es que en el medio de todos esos palitos chinos estamos todos los bolivianos y varios de los actores políticos están jugando incluso a la posibilidad de que el tema económico se derrumbe, se caiga por los suelos, porque eso les va a valer la posibilidad de poder ganar una elección o adelantar la elección, incluso yo diría, incluso hasta eso, adelantar una elección general y llegar a tomar el poder. Hay varios cálculos ahí, por eso que están en el medio, entre lo político y lo económico, que no se pueden obviar. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer una segunda ronda. Corresponde en este segundo punto sobre el tema político. Brevemente, don Luis Eduardo Siles, con algunos apuntes. Adelante. Bueno, personalmente yo opino de que el señor Evo Morales no puede en ningún caso ser candidato a nada en este país. Por razones jurídicas, está el fallo del Tribunal Constitucional, a nivel internacional, inclusive el fallo de la CIDH, pero sobre todo por razones pues morales y por razones políticas. Este señor ya ha sido más tiempo presidente que ningún otro en la historia del país. Ha violado la Constitución, ha hecho fraude, se ha escapado, ha muerto más gente en el gobierno suyo que en el gobierno de Sánchez Lozada, que tanto se tilda de tantas cosas. Este señor no puede ser candidato, ha sido sindicado de tener relaciones con menores de edad, o sea, ha sido procesado y después ha desaparecido por sedición, por terrorismo. Es la cabeza de los productores de coca para cocaína. Ya pues, ¿cómo va a ser candidato una persona con todo ese prontuario? Solo su motivación o es de índole psiquiátrica o es de índole para cubrir con un manto de impunidad todos los delitos que cometió. Yo no le veo otra explicación para querer seguir siendo a como dé lugar. Y por último, que lo va a lograr a través de la calle, me parece pues espantoso. Eso no es democrático, eso ya no es con votos. Entonces los otros dirán, nosotros también vamos a salir a la calle, y alguien dirá, nosotros vamos a sacar armas, y los otros también van a sacar armas. Eso ya no es democracia, eso no puede ser. Nadie quiere ese destino, creo yo, para Bolivia, pero él está incentivando eso y amenaza y chantajea. O sea, repito, o esto es psiquiátrico o lo único que quiere es cubrir las cosas muy graves que se le imputa haber hecho y evitar de que se lo juzgue por eso. O sea, el señor ya cree que este país, que fue tan generoso con él, que fue más generoso que con nadie, además el destino lo fue porque tuvo una cantidad de dinero impresionante, que se perdió, como dice Andrés Oppenheimer, la oportunidad de sacar a Bolivia de la pobreza, que recibió 120 mil millones de dólares para administrarlos, y hizo lo que hizo. ¿Qué le va a ofrecer al país? ¿Qué le va a ofrecer? ¿Otras zapatas? ¿Qué le va a ofrecer? Ya hemos perdido el mar, perderemos, no sé, Potosí. ¿Qué no tiene nada que ofrecer? Teníamos gas, ya no tenemos.
teníamos el Silala, ya no lo tenemos. Yo francamente creo que aquí hay un tema de sentido común y que las encuestas reflejan eso, porque esto no es solo la opinión fuera del MAS, sino también es la opinión dentro del mismo MAS, que este señor no puede ser candidato. Entonces, básicamente yo creo que este es un tema que tiene que ser resuelto en base a un consenso nacional sobre que no hay posibilidades de que teniendo todos estos antecedentes, pues alimentemos la descomposición institucional y moral, dejando que el chantaje institucionalizado que él representa avasalle con todo el sistema político, avasalle con todo y se busque perpetuarse nuevamente en el poder. Yo creo que este caballero ya hizo lo que tenía que hacer, la historia, los tribunales lo juzgarán en su momento, y que, como él mismo dijo, tiene que retirarse por esos cuarteles de invierno. O sea, ¿qué tiene que ofrecerle al país? ¿Y por qué él no tiene que cumplir las leyes que otros sí tienen que cumplir? ¿Por qué si el tribunal falla de una forma, para otros se aplica, pero para él no se aplica? Si tener relaciones con menores de edad está prohibido de acuerdo al Código Penal, para él no está prohibido. O sea, si producir coca para cocaína es ser parte del circuito del narcotráfico, pero él no es problema porque él es él. No, yo creo que esto ya está de buen tamaño, que no se puede tomar de rehén a todo un país, a toda una sociedad, incluyendo los de su propio partido, ¿no es cierto? Donde también hay gente nueva que aspirará a ocupar funciones, a liderizar procesos, y sin embargo él, que tanto criticaba a los de la derecha o a los partidos de la oposición, él sí se puede perpetuar N veces, rechazar un referéndum, hacer fraude. No, yo creo que esto ya es demasiado y hay que ponerle un término por la salud de este país, no por solo de la democracia, por el futuro de Bolivia. Gracias, don Luis Adolfo Dosiles. ¿Qué dice don Marcelo Silva también? Sí, quisiera puntualizar algo sobre la anterior intervención, y es de que evidentemente el tema económico en este momento es el central en la agenda de la opinión pública. Todos estamos mirando con muchísima atención lo que vaya a pasar en lo económico, y que de alguna manera va a configurar, reitero, la morfología de la demanda y oferta electoral en el país. Esto es central, y probablemente también en el ámbito de la conflictividad social, ¿no? Pero esto no de ninguna manera elimina ciertos problemas pendientes políticos que hay en el país, ¿no? Y que los ha alargado, o que se han alargado en función de la suspensión de las elecciones primarias, que también lo habíamos mencionado hace varios meses, ¿no? Yo sigo creyendo que la elección judicial por ahí no va tampoco. Pienso que hay algunas señales, algunos avances, vamos a hablar de eso enseguidita. Pero yo había apostado al principio de año en que no iban a haber ni primarias ni judiciales. Bueno, una de las dos se ha cumplido, es decir, no hay primarias. Por lo menos esperemos que así sea, porque ese es el acuerdo político. Falta que eso se traduzca en ley. Además, con tiempitos. El órgano electoral, por sus propios cronogramas, no puede esperar mucho. Tendrá que esperar hasta la primera semana de agosto o hasta la segunda semana de agosto máximo, si no va a tener que convocar elecciones primarias, y ahí sí sería un jaque mate realmente durísimo. Pero por esta suspensión, creo que ya a punto de ser concretizada de las primarias, se han enfriado también estos temas, ¿no? Estas discusiones, que no hacen más que ganar tiempo, pero que no resuelven ciertos temas en el fondo. El primero es el tema del MAS, ¿no? Es cierto, el órgano electoral ya no tiene la presión de solucionarlo hasta septiembre, como se había dado plazo. Puede todavía patear la cosa por unos 3-4 meses más, ¿no? Pero al fin y al cabo es un problema que tiene que resolverse en el momento de ir a las elecciones. Y no creo que ese sea un tema fácil de resolver, ¿no? Es decir, el problema del MAS internamente puede tener una incidencia muy fuerte en el ámbito de la estabilidad política y social del país, ¿no? Este es un tema que no deja de ser importante, está pospuesto, está retrasado, pero en algún momento se tiene que definir. El MAS tiene que tener una jefatura, si quiere participar en las elecciones, tendrá que tener un congreso que se realice, que elija su dirigencia, y tendrá que tener un candidato presidencial, si es que el MAS quiere ir a participar en las elecciones del 25. En caso contrario, el órgano electoral tendrá el pulso
tendrá los quilates de decirle al MAS, usted no va a participar en estas elecciones. Ay, no sé si estemos en esas condiciones o en ese papel del Tribunal Electoral, ¿no? Ese es un tema que, ojo, ahorita no es importante, está pospuesto, está soslayado, pero que en algún momento va a tener que definirse. Y el otro tema es el papel de las oposiciones políticas, muy bien lo decía Chichi. Las oposiciones políticas hacen mutis por el foro sobre el tema económico, sobre los temas principales del país, ¿no? Hasta ahora no hay nada. La salida más importante que han tenido las oposiciones en este último tiempo es la posible postulación de Manfred Reyes Villa, pero indudablemente ahí no va a haber una candidatura de unidad en las oposiciones políticas. Vamos a tener probablemente a varios candidatos y habrá que ver qué es lo que proponen, cómo las oposiciones políticas internamente van a trabajar, no solamente el ámbito de las propuestas, sino esta volatilidad, esta movilidad social electoral que te puede configurar un nuevo esquema electoral en el país. Entonces, estos temas los quiero apuntar en el sentido de que, cuidado, se nos olviden. Están ahí congelados, porque ahorita todos les estamos poniendo atención a lo económico y probablemente muchos de estos temas que he mencionado determinan también de cómo se desencadena lo económico. Pero son cuestiones pendientes y que no nos olvidemos que están ahí. Muy bien, para finalizar este segundo punto, don Marcelo Arequipa. Sí, yo encuentro algo que las oposiciones probablemente le proponen al país en términos económicos. Ajuste. O sea, es la receta tradicional, ¿no? Es decir, en este momento de, entre comillas, derroche, problemas económicos, un Estado que está anquilosado y que tiene un excesivo gasto del déficit público, etcétera, etcétera. La receta es simple y sencilla, ajuste. Yo no sé si realmente, pero ojo, yo no sé si realmente la sociedad en general estará muy de acuerdo con esa idea. Esa es otra cosa. Pero por lo que yo veo, por lo menos en general, es Perdón, ajuste. Marcelo, y la palabra ajuste, el concepto ajuste también es muy genérico. Pueden haber diferentes tipos de ajuste. Pero en general es una palabra bastante antipática, ¿no? Para la población, ¿no? En general. Al otro lado, ¿no? Al otro lado, en el levismo, es la evocación del pasado, ¿no? En el pasado estábamos bien, no sé qué, pero no hay un horizonte hacia adelante. No hay un horizonte, todo es evocar el pasado, básicamente. Y eso tiene sus serios riesgos también y sus serios problemas, porque no es solamente evocar el pasado por evocarlo. Está clarísimo que eso no tiene, digamos, un ámbito de apertura hacia adelante. Algo que realmente tiene que terminar por conectar en el país, porque el siguiente año no es que solamente vamos a vivir una elección general, vamos a vivir una celebración de 200 años de este país, que no es menor, y eso te va a obligar, sin duda como actor político, a presentar algo que tenga que ver ya con un cambio de un horizonte, algo más grande. No es solamente, por eso a mi juicio, solamente una elección general, rutinaria, donde propones un paquete de medidas y con eso resuelves las cosas y ganas votos. Va a haber un ámbito, creo yo, un escenario de disponibilidad social, por eso, que te va a invitar a que seas más ambicioso, ¿no? Seas mucho más ambicioso. Lo que no veo ahora mismo, y no veo quizá, solamente lo planteo como hipótesis, no veo eso, quizá porque la mayor parte de actores políticos hoy día está esperando ver cómo termina la disputa dentro del MAS. ¿Cómo es que va a terminar? ¿A favor de uno o a favor de otro? ¿O a favor de ninguno? Y entonces emerge otra opción. Pero todos están esperando, creo, ese tema. Y ahí coincido con el tema del Tribunal Supremo Electoral. Yo igual lo llevo criticando muchísimo, porque tenemos vocales del Tribunal Electoral que están mucho más dedicados y con bastante entusiasmo a ser actores mediáticos antes que hacer su trabajo y comportarse como lo que deben ser, un cuerpo colegiado, ¿no? Recuerdo bien que para la elección del 2020 se le criticaba mucho, por ejemplo, a Salvador Romero el hecho de salir y hablar casi como un robot, ¿no? Es decir, comunicados, leer comunicados y leer comunicados.
Y ahora vemos completamente lo contrario. Vemos vocales que incluso se animan a dar primicias a algunos canales, algunos periodistas, para llamar la atención básicamente, y no para hacer trabajo de verdad institucional, ¿no? Que es lo que se necesita. Y creo que ahora con nostalgia vemos que lo que hacía Salvador Romero para ese tiempo no había sido tan malo, porque un órgano electoral tiene que comportarse de verdad como un cuerpo colegiado, y tiene que dar serias muestras de que es el árbitro y que tiene además un papel fuerte y además importante en este país, y que tiene capacidad de poder dirimir problemas incluso tan complejos y tan importantes como los que hoy día vive el movimiento al socialismo, ¿no? Esa es otra variable más que hay que introducir en el análisis sobre el tema de la situación política, el órgano electoral. La señal sobre la mesa multipartidaria, a mí la verdad es que no me pareció mala, me pareció bastante buena. El problema es si el cuerpo les da como para poder meterse a una disputa, a una discusión tan complicada como es lo que está pasando hoy día en el MAS, que por lo visto por ahora es tirar para un lado y tirar para otro lado y decirles reúnanse todos y resuelvan sus cosas, que yo no lo voy a hacer. Eso es básicamente lo que les está diciendo el órgano electoral. No está tomando una decisión concreta, está intentando jalar de las leyes que tenemos en el país para en realidad para decirse a ellos mismos: nosotros no podemos resolver, resuélvanlo ustedes. Y eso sinceramente está postergando, por eso creo yo, gran parte del ruido también que tenemos hoy día en la política. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Marcelo Silva. Vamos a irnos rápida, más bien los dos Marcelos, Marcelo Silva, Marcelo Arequipa, usualmente ocurre esa confusión. Pero nos vamos, decíamos, al último punto de diálogo en Panamericana. No estamos muy urgidos, pero tampoco tenemos holgura en el tiempo. Le vamos a dar un buen tiempo, 6 minutos, por favor, de 5 a 6 minutos por participación a nuestros invitados especiales este fin de semana para abordar el último punto que tiene que ver con el tema de las elecciones judiciales, a propósito de lo que ya se fue mencionando acerca de una evaluación del trabajo de las comisiones mixtas en el legislativo. El siguiente paso tendría que ser una convocatoria a sesión de asamblea, pero al parecer ya está concluyéndose con cierta dificultad el trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional en medio de muchos problemas que se han presentado, decisiones judiciales que hacían caer los procesos, y en esta última fase también denuncias con algunas grabaciones sobre favorecimiento de algunos legisladores a ciertos postulantes, con todos esos bemoles. ¿Qué dice don Luis Eduardo Siles? Bueno, aprovechando rápidamente esa pequeña holgura, José Luis, simplemente coincidir con Marcelo Arequipa en el tema de que da la impresión de que en la confusión de roles en este país, los vocales del Tribunal Supremo Electoral actúan como si fueran políticos y los políticos actúan como vocales, porque han ido a una reunión junto con el señor Evo Morales y compañía y no han dicho nada. Es decir, no han aprovechado la oportunidad para expresar un criterio político, ¿no es cierto? Han ido a levantar la mano, solo que están de acuerdo que no hay elecciones primarias. Pero con excepción del señor Markovic, Bonco Markovic, que le dijo lo que le dijo Evo Morales, yo me he preguntado cómo el señor Mesa, que supuestamente es la víctima del fraude del 2019, es él, ¿no es cierto? ¿Y quién perpetró ese fraude? El tribunal, no estos vocales, pero el tribunal. Entonces, ¿cómo no va a aprovechar esa oportunidad para decir eso, ¿no es cierto? Sin embargo, han ido, estamos de acuerdo, nunca, no les dan esa oportunidad muy seguido, van y dicen que están sumisamente y dócilmente de acuerdo con lo que era finalmente un objetivo del señor Arce más que otra cosa. Paréntesis, Chichi, se han comprometido a hacer el trabajo del Tribunal Supremo Electoral, aparte de eso, ¿verdad? Aparte de eso, ¿verdad? Eso es lo más gracioso, ¿verdad? Entonces, estamos criticando al oficialismo, pero la oposición realmente preocupa, porque realmente preocupa. Bueno, yendo al tema de las elecciones judiciales, ya hemos dicho, hoy día ha conseguido Marcelo Silva sobre la cualidad de muy baja calidad en la práctica de la Asamblea Nacional. Yo creo que realmente es una instancia que no ha tenido ni figuras descollantes, con algunas muy pocas excepciones, ni sobre todo actos de legislación o de fiscalización o de gestión que la sitúen, digamos, más allá del promedio de anteriores
legislaturas. Pero en este tema de las elecciones judiciales también se ha prestado a esta farsa, ¿no es cierto?, a este acuerdo tácito que existe de que no hayan las elecciones judiciales. Entonces, demorar, encontrarle pretextos, darle vueltas, etcétera, para que vaya pasando el tiempo, para que los magistrados autoprorrogados hagan el fallo en contra de Evo Morales y después se autoprorroguen y se queden, y va pasando el tiempo, se va consolidando las cosas que ellos hacen por inercia del tiempo, y a la Asamblea se ha prestado a eso, y lamentablemente esto ha permitido que estemos nuevamente en este entuerto donde no existe la certidumbre, como lo decía alguno de ustedes, que hayan efectivamente las elecciones judiciales. Y a esto se suma este espectáculo que vimos, ¿no es cierto?, del supuesto chanchullo, de las notas cero, de que vocales en ejercicio de sus funciones de diferentes tribunales o fiscales pasen por ese papelón. Es un papelón que es más grave que para ellos mismos, ¿cierto? Es un papelón para el país, para el sistema de justicia, para la Asamblea. O sea, esto es una triste realidad que desnuda la situación de la justicia, por si tuviéramos necesidad de eso, porque ya sabemos cuál es la situación de la justicia. Entonces, una justicia que está en realidad apadrinada por los otros poderes, ¿no? Apadrinada para que no cambie, para que no se transforme, para que no mejore. Entonces, en este caso yo soy muy pesimista. Realizar las elecciones creo que no va a mejorar nada, y no realizarlas tampoco va a cambiar nada. Es decir, ¿cuál sería el objetivo aquí? Es que haya una nueva justicia, que deje de el sistema de justicia ser lo que es, un antro de corrupción, de extorsión, de crueldad, de generar tanto dolor y tanta injusticia, y que sirva a los intereses de los ciudadanos y del país. Eso no se va a cambiar ni con elecciones ni sin elecciones, porque aquí hay una decadencia ya fundamental. Es decir, aquí, como en los otros temas, tendría que haber un 21-0-60, digamos, de la justicia, un cambio drástico, radical, de principio a fin, que incluya una serie de medidas que tendrían que inspirarse en lo que se ha hecho en otros países, digamos, en el apoyo de instancias internacionales como las Naciones Unidas. Pero cualquier futuro gobierno tiene que, pues, hacer una revolución en la justicia, si no es inviable este país. No se puede generar seguridad jurídica, no se puede generar previsibilidad de nada. Es como vivir en la selva, ¿no es cierto? En la selva, los que viven en la selva no tienen, no hay reglas que estén escritas, que se respeten, de las cuales estén conscientes. Bueno, el estado de la justicia en Bolivia es así, no se sabe. Puede ser A, puede ser B, puede ser C, puede ser D, puede ser nada, puede ser el doble. Es algo que realmente genera mucho daño a nivel moral, pero también económico, a nivel de las inversiones, etcétera. Pero quedemos en que se cumple con la Constitución haciendo las elecciones. No hacerlas significa adicionalmente violar la Constitución, y pese a lo que significa este sistema extravagante, ¿no es cierto?, de elegir al juez por voto. Yo siempre lo he dicho, es como elegir al piloto del avión por voto, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar si nos subimos un avión? ¿Quién quiere ser piloto? Yo, y todos votan por él. Bueno, el resultado yo no podemos imaginar lo que va a ser. Muchas gracias, don Luis Eduardo Siles. ¿Qué dice Marcelo Silva en este último punto del programa, judiciales? Sí, rapidito, José Luis, es exactamente retomar lo último, ¿no? Hay que cumplir la Constitución. El país no puede seguir viviendo en etapas de excepción constitucional. Esa es otra de las cosas que me parecen fundamentales. La Constitución se ha hecho para cumplirla, pero no solamente para cumplirla de manera ciega. Vamos a creer que la Constitución de alguna manera nos permite establecer ciertos límites. Coincido, podemos echarle muchísimo barro a la forma de elección de autoridades, pero eso es lo que hay en la Constitución y hay que cumplirla. Y no nos queda otra más que cumplir la Constitución. Es cierto también que la reforma a la justicia no va a tener ni un punto de mejora o de inicio con esta elección. Así que ese es otro tema que será un desafío. Yo había solicitado desde hace varios años ya, desde hace un par de años acá en esta mesa, de que era necesario establecer una cumbre, un acuerdo político, tratando de un poco emular lo que pasó en 1992, al gran acuerdo político en mesa, donde no solo se hablaba de nombres, ¿no?,
sino de realmente perfiles de reforma institucional, ¿no? Tuvimos Tribunal Constitucional, receso, diputaciones uninominales, reforma constitucional después, un montón de cosas, ¿no? Ahí todos se sentaron, moros y cristianos, en una misma mesa y pudieron... Tarde ya para eso, ¿no? Ya eso no lo va a hacer ni este gobierno ni lo va a hacer esta correlación de fuerzas. O sea, no, ya no hay chance para ellos, así que más bien vayamos a implorar que las elecciones del 2025 estén completamente garantizadas y el país vaya a elegir, ¿verdad?, una nueva correlación de fuerzas políticas, un nuevo gobierno, e indudablemente este gobierno tenga la fortaleza, aunque sea inclusive la representación más fragmentada, eso no importa, pero por lo menos el próximo gobierno entre con la disposición y sin el trauma, sin el complejo de iniciar conversaciones, acuerdos, ¿verdad? Que creo que eso va a ser importante. El país no será la primera vez que se enfrenta a un proceso de democracia pactada, de democracia de consensos, de acuerdos que son absolutamente necesarios. Claro, hemos estado mal acostumbrados los últimos años, los 14 especialmente en el gobierno de Morales, donde esa palabra era herejía, ¿no? Era una herejía. Vamos a ir a negociar, vamos a llegar a acuerdos. ¿Cómo vas a hacer eso? Ese se ha vendido a la cochina derecha, ¿verdad? Esas cosas, ¿verdad? Claro. La idea básica es que aunque tengamos un nuevo gobierno, una nueva correlación de fuerza, esa nueva correlación de fuerza sepa que va a entrar a llegar a acuerdos, que tiene que hablar, que tiene que negociar, que tiene que reconstruir, revalorizar el arte de la negociación política, de los acercamientos, del diálogo, cuestión que se ha perdido y que hemos visto ni el gobierno ni esta asamblea tienen en la actualidad, ¿no? Bien, así que esperemos eso. Yo tengo dos dudas para finalizar sobre el devenir todavía de lo que va a faltar para encaminar la elección judicial, si es que realmente se encamina. La primera es el paso, ya que lo vamos a ver la próxima semana probablemente, ¿no? Y es si el informe de la comisión va a ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Recordemos que hay un fallo del Tribunal Constitucional, ¿no? Toda acción, toda determinación inherente a las elecciones judiciales tienen que ser tomadas por 2/3 de votos, ¿no? Entonces veremos primero si este informe de las comisiones, que ya ha evaluado a los postulantes y hay resultados y demás, va a ser aprobado por los 2/3 de la Asamblea Legislativa. Primer reto, ¿no? Que me parece va a ser un termómetro bien interesante para ver si las otras cosas se van a lograr o no se van a lograr después, ¿no? Ahí el Tribunal Constitucional le ha metido esa trabita, a mí me parece democráticamente sana, ¿no? Pero ojo, ¿no? Ahí no basta que se pongan de acuerdo que 2 o 3 fuerzas políticas. Ahí necesitas que casi toda la Asamblea se ponga de acuerdo para viabilizar ese informe, ¿no? Segundo, aprobar las ternas. Ese también es un trabajo que tiene que pasar por los 2/3 de la Asamblea Legislativa. No vamos a ser inocentes, ingenuos políticamente, en el ámbito de que ahí no va a haber un proceso de negociación muy fuerte, muy serio, ¿no? Y probablemente lo voy a decir de frente, ¿por qué no, verdad? Una especie de cuoteo, ¿no? Es decir, voy a meter yo en la terna, yo voy a meter este otro, ¿no? Y veremos si eso de alguna manera puede viabilizar, ¿no?, el tema de la elaboración de ternas la remisión de ternas que vaya a el órgano electoral. El siguiente punto, el órgano electoral. Ahí terminan las ternas, la cancha se va al órgano electoral, ¿no? El órgano electoral tiene ahí 3 desafíos. El primero, revisar las ternas y dar el aval del cumplimiento de los criterios que establece la ley del régimen electoral y la Constitución Política del Estado. Veremos qué dice el órgano electoral y si dice, estas listas cumplen o no cumplen esos criterios. El porcentaje de pueblos indígenas, originarios, campesinos, porcentaje en representación de género, etcétera, etcétera. Eso tendrá que estar en cancha de los vocales. Veremos si eso se cumple. El siguiente elemento es indudablemente la votación en sí, ¿no? Si es que se ha pasado esa etapa, habrá un proceso electoral. Y ahí ese proceso de llevarse a cabo, vamos a pensar que se lleve a cabo, va a ser sui generis, va a ser interesante. ¿Sabes por qué, Chichi? Pienso
que hay más bien muchos actores políticos que antes se oponían a que la gente vaya, no vote, vote en blanco, vote en nulo, probablemente ahora más bien incentiven a la gente a salir a votar a las elecciones judiciales, ¿no? Puede ser la primera elección judicial, ¿verdad? Y tal vez la última, además. Con participación. No, y tal vez la última que tenga una masiva participación ciudadana, ¿no? Precisamente para no permitir esto, para no permitir que este otro entre, etcétera, etcétera, ¿no? Y el tercero, con esto cierro, ¿no? Ese parámetro de administración electoral de la elección judicial va a ser la prueba de fuego del órgano electoral para ver si puede o no puede administrar el proceso electoral del 2025. Así que esos son temas que seguramente nos van a dar muchísimo para hablar en las próximas semanas. Muchas gracias, don Marcelo Silva. Para finalizar, Marcelo Arequipa. Gracias. A ver, todo lo que tiene que ver con en relación a la elección judicial hasta el día de hoy, de esta última, creo que entra nomás en un guión de una novela, ¿no? Es decir, es tan complicado y tan tortuoso el camino que se ha visto y que lo hemos vivido, que tiene absolutamente todo. Tiene varios villanos, héroes creo que no, creo que será la sociedad al final del día en general, pero por ahora, digamos, hay muchos villanos ahí que están jugando a varias cosas, desde diversas perspectivas, desde diversos lados, ¿no? Hay unos villanos medio disfrazados diciendo, nosotros queremos elecciones judiciales, pero por atrás a sus familiares les dicen, pone un amparo constitucional y bloquea esto, ¿no? O lo último que hemos visto, que creo que ya es más deleznable y es hasta más vergonzoso de verdad, ya a la vista de todos, con video grabado incluido, pasando las respuestas, ¿no? Yo creo que eso ya, si tenemos alguna perspectiva de que hay un nivel de confiabilidad respecto de lo que se está haciendo con la elección judicial, lo que ha pasado esta última semana con los chanchullos creo que le ha tirado por el suelo absolutamente todo eso, ¿no? Y yo ahí tengo una hipótesis también que tiene que ver otra vez con lo electoral, que lo vengo diciendo ya hace tiempo. En el fondo nadie quiere elecciones judiciales de los actores políticos. Nadie quiere elecciones judiciales porque como ya estamos en un año electoral, van a patear este tema hasta el siguiente año para ofrecerlo como parte de su campaña electoral. Eso simple y llanamente va a ser. ¿Por qué si no, entre otras cosas, el Evismo ha hablado hace una semana atrás de que su candidato para vice, si lo habilitan a Evo Morales, va a ser un candidato que va a pensar en el tema de la justicia? Y rápidamente todas las miradas han girado hacia Rodríguez Belcé, quien está últimamente muy activo, no solamente en el terreno de lo judicial, de lo jurídico, sino también en el terreno de lo político. Está muy, muy activo en relación a eso. Entonces, por eso creo que de verdad hay una campaña de intentar minar este proceso y calcular que esto sea pateado hasta el siguiente año. Ahí probablemente el órgano electoral tenga más bien un salvavidas, porque, como decía Marcelo Silva, es la prueba de fuego, la elección judicial, para ver si va a poder administrar la elección general. Si se posterga la elección judicial y no se lleva adelante a pesar de todo, entonces ahí su prueba de fuego se detiene, digamos, ahí un poco tiene algo de oxígeno para poder reconducirse, que yo la verdad soy muy escéptico de eso, ¿no? Pero todo el escenario que se está configurando entonces alrededor de lo que es la elección judicial hasta el día en el que veamos las listas conformadas y se envíen al órgano electoral para que se procese la elección judicial, no invita necesariamente a tener certeza y tener seguridad de que lo que vamos a tener en el país va a ser una elección segura, primero, porque no está todavía eso plenamente sellado, y veremos si los actores políticos ahora empiezan a también mostrar otra cara en relación a lo que significa tener que aprobar eso por 2/3 en el pleno del legislativo,
ahí introduzco una variable más en el juego político, el vicepresidente. Porque creo que el vicepresidente juega una variable independiente al gobierno nacional. Es decir, probablemente está jugando incluso, entre comillas, otro partido, ¿no? Está jugando ahí en otro escenario. No es casual. Para mí una señal de eso es el 6 de junio pasado. El 6 de junio pasado, Andrónico Rodríguez convocando una sesión de la Asamblea Legislativa y el vicepresidente del Estado, estando en el país, no dice absolutamente nada al respecto. Se queda callado. El silencio en política también se debe interpretar de alguna forma, pues. Él, estando en el país, podía haber reclamado algo, finalmente ido a la Asamblea Legislativa y haber dicho, bueno, me siento aquí, nadie me mueve de este lugar porque también soy presidente de la Asamblea Legislativa, ¿no? Es una pregunta que queda abierta también ahí, por eso introduzco esa variable más. Es muy complejo el escenario, es una novela para mí, donde todavía no hay héroes, todos son villanos en esta novela, y luego, por tanto, el nivel, de verdad, de confianza sobre lo que va a ocurrir con la elección judicial, si bien es cierto que puede invitar a que ahora sí, y lo he escuchado a Carlos Mesa además ser bien activo para decir que hayan elecciones judiciales, cuando en la anterior elección judicial minaba todo el tiempo el proceso, no tenía que haber elecciones. Ahora sí está muy activo afirmando de que tienen que haber elecciones judiciales, pero en el fondo creo que igual vamos a terminar confluyendo quizás después del 25 a una reforma constitucional para cambiar ese mecanismo de elección. Muy bien, muchas gracias. De esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana este fin de semana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana. Al exdiputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario, don Luis Eduardo Siles, al politólogo Marcelo Silva y también a Marcelo Arequipa, también como politólogo. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.